Estimados estudiantes, saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, continuando nosotros con esta sesión de enseñanza acerca de la historia y política de la Iglesia Metodista Libre. De la forma como yo normalmente comienzo es remontándonos a la palabra del Señor, remontándonos al libro de los Hechos. Y eso es muy importante porque eso nos va a dar entonces al menos una idea de todo el proceso por el cual pasó la iglesia para llegar hasta donde nos encontramos en el siglo XXI. Y cuando nosotros dialogamos acerca de esto, ciertamente pues podemos ver que casi todos los expertos en teología ponen el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés, allí en el aposento alto. Algunos estudiosos argumentan que el nacimiento de la iglesia ocurrió realmente en Juan capítulo 20, versos 22. Es decir, antes de la ascensión de Jesús al cielo, ya la iglesia queda constituida y básicamente su primer acto oficial como iglesia es lo que ocurre el día de Pentecostés en el aposento alto. Pero bueno, independientemente de quien tenga la razón, lo que sí podemos ver a partir del suceso ocurrido en el aposento alto en el día de la gran celebración de Shabbat, o el día de Pentecostés, es el comienzo de la iglesia de Jesucristo en su carácter único de voz proclamadora de la verdad. Y vemos nosotros también a la iglesia como un ente de discipulado y como agente de envío a comunidades locales, regionales y globales. Y ese comienzo justamente ha marcado a la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Y de hecho, debido a esto se ha establecido ya entonces un patrón de ministerio, el cual tendría como resultado la propagación de la fe cristiana alrededor del mundo. Así que cuando nosotros miramos esto, lo tenemos que mirar con esos ojos. Es una iglesia que comienza con estructura. Y una de las razones por las cuales el cristianismo avanzó rápidamente a través del mundo greco-romano fue debido justamente a esa estructura de liderazgo. La iglesia tenía como líderes máximos a los apóstoles, quienes nombraron presbíteros. Y la palabra presbítero, pues también vemos que se utiliza la palabra ancianos o pastores. Y también se nombran diáconos. Y estos líderes son los que establecen las primeras doctrinas de la iglesia y fueron las personas quienes batallaron en contra del sincretismo religioso, especialmente cuando hablamos del gnosticismo, que amenazó con destruir a esta naciente iglesia. Y bueno, el evangelio entonces es esparcido por Jerusalén, Judea, Samaria, Siria, Egipto, Asia Menor, y vemos que llega a la India, a Grecia, a Roma y hasta España. Los apóstoles que vemos caminando todo ese territorio, vemos por ejemplo a Santiago, era el líder de la iglesia de Jerusalén y de Judea y Samaria, mientras que Pablo entonces se convierte en el líder de la iglesia gentil. Pedro básicamente era el que tenía el rol más preponderante, siendo él básicamente el líder de toda la iglesia. Y bueno, durante esta edad apostólica, Pedro se convierte en realidad el primer obispo de la iglesia. Por eso es que la iglesia católica romana le otorga el título de primer papa a Pedro. Y todos los apóstoles salieron entonces de Jerusalén convirtiéndose en misioneros. Por ejemplo, Pedro estuvo en Asia Menor y la tradición lo lleva hasta Roma, a pesar de que no hay evidencia física, pero sí la tradición afirma de que Pedro llegó hasta Roma. Pablo fue a Grecia, estuvo en lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, Roma. Y bueno, la tradición pone a Pablo inclusive llegando hasta España. Tomás lleva el evangelio a Siria, a Egipto y a la India.
Felipe, el evangelista, comienza su ministerio en Samaria y termina allí en Asia Menor muriendo como mártir en la ciudad de Hierápolis. Así que durante este periodo de tiempo la iglesia avanza en una forma vertiginosa. La iglesia apostólica culmina, el periodo de la iglesia apostólica culmina con la muerte del apóstol Juan en la ciudad de Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo. Y de ahí entonces surge básicamente lo que yo llamaría la segunda, tercera generación de líderes. Son conocidos como los padres de la iglesia. Estos eran los hijos espirituales de los apóstoles y se convierten ellos en esa segunda, tercera generación de líderes en la iglesia. Y tanto los líderes principales de esta generación como de las subsecuentes tres generaciones llevan este peso, ¿no? Y este reconocimiento como padres de la iglesia. Porque fueron los que básicamente le dieron forma a la iglesia tal y como nosotros la conocemos en el día de hoy. La iglesia tiene unos cambios poderosos, unos cambios dramáticos en cuanto a lo que es organización. Hay cambios en términos jerárquicos, así que la posición, por ejemplo, de apóstol es descontinuada a fin de honrar a los primeros líderes de la iglesia. Pese a que la unción apostólica permanece hasta el día de hoy en medio nuestro. Yo quiero que entendamos la diferencia entre lo que es un apóstol en términos de lo que eran los primeros o los líderes originales de la iglesia y lo que es un apóstol en el siglo XXI y lo que es caminar bajo una unción apostólica. Muchas personas me preguntan a mí, ¿usted cree en los apóstoles? Bueno, yo creo en el ministerio apostólico, yo creo en la unción apostólica. Lo que no creo son personajes quienes quizás tengan una pequeña congregación en el garaje de su casa y se autodenominan apóstoles. Y ahí sí yo tengo problemas con eso, pero yo sí creo en la unción apostólica y creo que el poder de Dios a lo largo de los años se ve en la vida de estas personas, quienes tienen la habilidad y el talento no solamente de plantar iglesias, pero también de poder motivar a otros a que hagan ese trabajo también de expansión rápida, de avance rápido del evangelio en diferentes lugares. Así que vemos nosotros que sí, en términos de título, durante este periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia, la posición de apóstol se descontinúa con el fin de honrar a aquellos primeros líderes de la iglesia, y los obispos son los que toman entonces ese rol apostólico en la iglesia. El ministerio del diaconado pues no sufre ningún tipo de cambio, pero los presbíteros o ancianos comienzan a adquirir mayor preponderancia dentro de la iglesia. Es interesante porque hoy día la iglesia evangélica, la iglesia protestante tiene en términos generales, no en todo lugar, pero en términos generales, tiene una opinión muy errada de lo que es el ministerio del diaconado. Yo creo que la iglesia católica en ese sentido tiene una posición mucho mejor, porque el rol del diácono en la iglesia católica es a cargo de un ministerio en particular. En la iglesia protestante vemos a diáconos quienes están parados en la puerta de porteros. Y bueno, ese no es el trabajo de un diácono. Un diácono no es para ser portero. Un diácono es para ejercer un ministerio particular en la iglesia. Y creo que es importante el que nosotros podamos tener ese entendimiento. A fin de que cuando tengamos personas que ejercen ese rol del ministerio de diaconado, se les dé la importancia que realmente merecen, porque son gente llamada por el Señor para ejercer un ministerio específico en la iglesia. Hay muchos diáconos que ejercen el ministerio de misericordia a cargo de, digamos, el ayudar gente con ropa, con medicina, con comida. Hay otras personas que se dedican a lo que es la parte de la adoración. Hay otros que se dedican a lo que es la parte administrativa de la iglesia. Pero en cada uno de esos roles o ministerios que ellos ejercen, están haciéndolo para la gloria y la obra del Señor. Y creo que en la iglesia del siglo XXI hay una necesidad urgente de tener más diáconos en nuestras congregaciones.
Vemos también que los padres de la iglesia no solamente fueron obispos, eran también grandes teólogos, quienes mediante sus escritos expandieron esa visión teológica de la iglesia. Y muchos de estos escritos fueron de beneficio a la naciente iglesia, pero otros, por supuesto, se convirtieron en vergüenza para la fe cristiana. Así que vemos que algunas de estas posiciones teológicas y escritos han beneficiado a la iglesia hasta el día de hoy. Hay otros que realmente lo que ha hecho es avergonzarnos. Pero entre las cosas positivas de estos individuos podemos nosotros encontrar sus grandes batallas en contra de falsas doctrinas y vemos el esfuerzo de los padres de la iglesia en establecer una cristología más profunda. Y el error, por supuesto, cometido por estos individuos en gran medida fue el de cerrar las puertas de la iglesia a los judíos. Y la razón por la que existe una marcada separación entre el judaísmo y el cristianismo se debe a que justamente la gran mayoría de estos padres de la iglesia le cerraron las puertas a costumbres judaicas o hebraicas que la iglesia durante un periodo de más de 300 años habían estado practicando. Y vemos que el resultado es una fragmentación o una separación mucho más amplia entre lo que es el judaísmo y el cristianismo en el siglo XXI. Bien, durante este periodo habían, por supuesto, disputas teológicas. La más conocida de todas estas era acerca de la naturaleza de Cristo. Y debido a eso, pues vemos nosotros un proceso de una infinidad de concilios ecuménicos. Pero claro, el primer concilio que tuvo la iglesia ocurrió en la ciudad de Jerusalén en el año 50. Y su propósito fue el de aceptar formalmente dentro de la iglesia a los gentiles convertidos. Ahí es donde el apóstol Pablo va en defensa de nuestros hermanos gentiles y básicamente se establece como norma que los creyentes gentiles pues no tienen que circuncidarse, pero que a la misma vez se tiene que mantener unas prohibiciones que existían ya desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se prohíbe el que los creyentes en Cristo puedan comer sangre o puedan comer animales ahogados o continuar practicando la idolatría. Y de ahí entonces pasamos al segundo concilio que ocurre unos 300 años más tarde, que es el primer concilio ecuménico de la ciudad de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y su propósito fue establecer una doctrina uniforme en cuanto a la naturaleza de Cristo. De ahí entonces pasamos al tercer concilio, el cual fue el primer concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Y debido a que la controversia acerca de la naturaleza de Cristo no fue sanada en el concilio de Nicea, se hace entonces este segundo concilio a fin de resolver este asunto una vez y por todas. Pero no ocurre. De ahí tenemos en el año 431 el concilio de Éfeso, que fue uno de condenar las enseñanzas de Nestorio y por tercera vez reforzar la posición ortodoxa de la naturaleza de Cristo. Sin embargo, a diferencia de las controversias previas, esta controversia está basada en el uso de dos palabras. La palabra Christokos, y que la palabra Christokos significa madre de Cristo, y la palabra Theotokos, madre de Dios, al describir a la Virgen María. Y de ahí es que tenemos entonces una increíble controversia, la famosa controversia nestoriana. Así que vemos que aún en materia de semántica, por una palabra, tenemos una gran controversia que se tiene que establecer un concilio ecuménico. Ya después de ahí, en el año 451, tenemos el concilio de Calcedonia. Y aquí tenemos nuevamente la naturaleza de Cristo, presentada nuevamente en este concilio frente a posiciones teológicas diferentes de los cristianos cópticos. Los cristianos cópticos son los cristianos de Egipto, los cristianos etíopes, los cristianos siriacos y los cristianos sirios, los cristianos de la India y los cristianos de Armenia. Y vemos que ya comienza a haber una fragmentación entre lo que es la iglesia del este
y la iglesia del oeste. Ya entonces tenemos en Constantinopla un segundo concilio. Y esto ocurre en el año 553. Y este concilio pues, tuvo como razón de ser la condenación de quienes se negaron a aceptar los términos del concilio de Calcedonia en lo referente a la naturaleza de Cristo. De ahí vamos entonces al tercer concilio de Constantinopla en el año 680 después de Cristo. Y como los concilios anteriores, la naturaleza de Cristo estaba en disputa, por lo que se reúne entonces la iglesia o los líderes de la iglesia por sexta vez a fin de confirmar su posición teológica y condenar sus oponentes. Ya entonces de ahí pasamos al año 787, donde ocurre el segundo concilio de Nicea. Y luego de una prohibición, este concilio fue muy interesante porque fue basado en una controversia acerca de las imágenes, del tener imágenes en la iglesia o en las casas. Vemos que hubo un periodo de tiempo en el cual se prohibió el uso de las imágenes de santos en las iglesias, y esta fue impuesta por el emperador Constantino V. Y este concilio entonces se reúne y decide restablecer esta práctica de veneración de las imágenes en la iglesia. Y el resultado, pues, de estos concilios ecuménicos fue que cada vez más la iglesia se continuaba fragmentando más y más. Ya para este entonces, ya para los años 780, 800, ya vemos entonces que hay tres grupos o tres ramas en las cuales la iglesia ya está fragmentada. Roma, que es la más conocida, por supuesto, por nosotros, en la que nosotros, de la que procedemos nosotros. Está también la rama de Constantinopla, que es de donde procede la iglesia ortodoxa. Y de entonces tenemos Alejandría, que de ahí que provienen entonces las iglesias cópticas, siriacas, asiria, etcétera, etcétera. Ahora bien, en medio de todo esto, hay otros eventos importantes que tenemos que constatar a lo largo de esta historia. Por ejemplo, en el año 597, el Papa Gregorio I envía a Agustín de Canterbury como misionero a las Islas Británicas. Y ahí es como por primera vez el Evangelio llega a lo que nosotros conocemos hoy como el Reino Unido e Irlanda. También en el año 622, Mahoma establece la religión musulmana. Y ya para el año 637, en muy poco tiempo, los musulmanes conquistan a Jerusalén por primera vez. Y ya entonces, cuando llegamos al año 1054, la iglesia cristiana queda oficialmente dividida entre la iglesia de Roma, que es la iglesia de Occidente, y la iglesia ortodoxa, que es la iglesia oriental. Y es justamente aquí, en el año 1054, donde comienza el periodo de la Edad Media. Unos años más tarde, en el año 1095, se reúne un papa que se llamaba Urbano II, y este papa es el que decide lanzar las cruzadas. Y claro, dentro de este periodo de años, entre el año 1095 hasta el año 1291, hubieron 7 cruzadas muy importantes, y vemos cómo impactan no solamente el Medio Oriente, pero impacta la vida aquí también en Europa. En el año 1453, un año muy importante, vemos la caída de Constantinopla en manos de los musulmanes. Es el momento en el que el Imperio Romano del Este, Bizancio, cae bajo las manos musulmanas, y tomando la ciudad de Constantinopla, que era la capital de Bizancio, vemos entonces el fin de un gran periodo en el Imperio Romano. A la misma vez, esto le crea un gran problema a la Iglesia del Este, porque las oficinas centrales donde se encontraba el patriarca o el líder máximo de la Iglesia del Este era justamente en Constantinopla. Y esta conquista entonces limita el avance de la Iglesia del Este, poniendo entonces a la Iglesia de Roma en una posición ventajosa. Sin embargo, la condición moral y espiritual de la Iglesia
de Roma nos lleva entonces a un periodo de 1000 años de pecado, de violencia y de perdición. Así que entonces entramos ahora a un periodo en la Edad Media en la cual básicamente la Iglesia de Roma se convierte en el eje de la vida europea. El poder del clero era dominante a lo largo de todo el continente europeo. Y bueno, tenemos a un papa que nombra cardenales, que nombra arzobispos, que nombra obispos, que nombra sacerdotes, nombra monjes y monjas. Y el papa dominaba no solamente esa vida religiosa, pero también la vida política a lo largo y lo ancho del continente europeo. Los papas abusaron de su poder, teniendo como consecuencia, digamos, guerra. Tenemos a la gran familia valenciana Borgia, Rodrigo Borgia, quienes le dieron un horrible nombre, un mal nombre a la iglesia, fueron vergüenza de la iglesia. La compra de títulos religiosos y las posesiones religiosas y las ventas de indulgencias. Vemos a lo largo de todos estos años ese caminar nefasto de la iglesia, en la cual si tú pertenecías a una familia noble y el segundo hijo normalmente no heredaba nada, pero podía a través de la iglesia tener un título. Y debido a eso, pues lo pueden nombrar arzobispo, lo pueden nombrar obispo, lo pueden nombrar cardenal. Y a veces a la edad de 7, 8 años había una persona que ya ostentaba el título de obispo en algunos sitios. Así que fue un periodo de vergüenza. La iglesia obliga en ese tiempo también a los ciudadanos a pagar el diezmo. Y entonces es aquí en donde el movimiento monástico toma el rol de salvaguardar la historia de la iglesia, de proteger antiguos documentos escritos por los padres de la iglesia y de entonces educar también a las clases privilegiadas con el fin de que no se perdiese esa tradición teológica de la iglesia del pasado. Durante este periodo de Edad Media, la iglesia también utiliza el tema de la salvación como herramienta para amedrentar, para controlar a la población. Vemos el temor que tenía la gente a quemarse en las llamas del infierno. Y es por eso que los líderes utilizaban desde los púlpitos de la iglesia estas arengas, las cuales causaban terror en la población. Y ya para el año 1000, la iglesia, por supuesto, no solamente se conforma con tratar de controlar a la comunidad europea, pero que lanza una persecución en contra de los judíos. Y esta persecución en contra de los judíos tuvo repercusiones hasta llegando el siglo XX. Ya para el año 1200 vemos entonces que personajes como San Francisco de Asís y como Santo Domingo pues establecen sus órdenes de monjes, quienes tenían como principal atractivo el que no se retiraban como normalmente los monjes hacían, sino que trabajaban en las comunidades locales. Ya para el año 1384, Juan Wycliffe muere luego de trabajar en la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En el año 1492, los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos. Un periodo lamentable y triste en la historia española, debido a que les dieron cierta cantidad de días, dieron unos 30 días para abandonar el territorio nacional de español, pero no podían llevarse nada consigo. Y de momento comienzan a tratar ellos de salir y querían ir, digamos, cruzar hasta Marruecos. Y bueno, habían entonces que pagar sumas exorbitantes de dinero a marineros para que los llevaran en barcos hasta el otro lado. Pero justamente cuando estaban en el medio del agua, ahí lo que hacían era que ellos detenían el barco y lanzaban por la borda a estos judíos para que muriesen ahogados en las aguas. También se comenzaron a los rumores de que habían judíos quienes habían estado tragando monedas de oro y que llevaban monedas de oro en sus estómagos. Así que entonces muchas turbas
cogieron a judíos y los mataron y les abrían sus vientres con el fin de poder conseguir esas monedas de oro, las cuales nunca pudieron encontrar porque era sencillamente un rumor. Así que vemos que fue un periodo horrible en la vida de los judíos, quienes también, los que pudieron, por ejemplo, llegar a Portugal año y medio más tarde. El rey de Portugal pues quería casar a su hijo con la hija de los reyes católicos, los reyes de España, y la condición para que ocurriera esa boda era que tenía que expulsar a los judíos de Portugal, y los judíos son expulsados también de Portugal. Así que vemos entonces a esa comunidad sefardí que llega a Marruecos, que llega a Tunisia, que llega a Argelia, que llega tan lejos como hasta Turquía. Y debido a todas estas cosas fue como una olla, un periodo en el cual, pues básicamente como una olla de presión en la cual vemos un aumento todo esto. Y ya entonces para el año 1517 surge un personaje, quien era un monje católico y quien era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, y su nombre era Martín Lutero. Y Martín Lutero no tenía ningún plan de traer ninguna reforma protestante a este mundo, pero él creía que la Iglesia Católica necesitaba ser reformada. Y entonces él escribe unas 95 tesis. En aquellos tiempos las puertas de las iglesias se utilizaban también como tablones de edictos, y entonces él lo que hizo fue que escribió esas 95 tesis, las puso en la puerta de la iglesia con el fin de invitar a sus estudiantes y a otros compañeros profesores a una discusión teológica acerca de la justificación por la fe y de otros temas que estaban en esas 95 tesis. Pero hubo una persona que le llamó la atención el anuncio y lo que hizo fue que lo arrancó de la puerta, lo llevó a la impresora, imprimieron cientos de copias, y entonces a partir de ahí es que comienza ese fuego que es conocido como la Reforma Protestante. Ahora bien, cuando llegamos ya al periodo de la Reforma, vemos nosotros que sí, el famoso Martín Lutero se encuentra en Alemania, pero también había otro gran reformador que se llamaba Juan Calvino, y Juan Calvino se encontraba en Suiza. En Suiza también se encontraba un personaje que es considerado como uno de los reformadores. Yo personalmente no me gusta este personaje porque en gran medida sí fue reformador, pero también en gran medida fue un asesino de personas. Y me refiero a Ulrico Zwingli, quien bajo sus órdenes asesinaron cientos de personas conocidas hoy como menonitas. También tenemos como entre la lista de los reformadores más conocidos a Thomas Cranmer, allí en Inglaterra. Él es el primer obispo que tuvo la iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana. El libro de oración común que tiene la iglesia de Inglaterra pues fue escrito por Thomas Cranmer. En Escocia tenemos a Juan Knox, un líder reformista reconocido tanto por personas quienes creen en la teología reformada como en la teología arminiana. William Tyndale en Inglaterra también era muy conocido. Conrad Pelikan también era otro de estos líderes reformadores en Alemania. Ahora bien, de entre todos esos países europeos, básicamente el norte de Europa fue acrecentando. Es muy interesante esto porque cuando nosotros hablamos de la reforma protestante y la comparamos con los países que no tuvieron reforma protestante, por ejemplo, España, Portugal, Italia, Grecia, pues no tuvieron reformas protestantes. Y lo que podemos ver cuando usted compara el Reino Unido, Alemania, los países escandinavos, básicamente todo ese norte de Europa, vemos que la vida en esos países fue más próspera. Y fue más próspera porque uno de los principios del protestantismo era que la gente tenía que leer las escrituras, leer la Biblia en su lengua materna. Y al entonces surgir la necesidad de leer la Biblia, pues la gente entonces pues tenía que aprender a leer.
Así que la gente en masas comenzaron a aprender a leer. Y luego de eso surge la necesidad de aprender a escribir, con el fin de que la gente todo ese análisis de todo lo que habían leído lo pudieran poner por escrito. Y el leer y el escribir crea en las masas sociales la oportunidad de entonces poder mejorar su calidad de vida. Y es por eso entonces que mientras en el sur de Europa, quien se encontraba bajo el catolicismo y se encontraba bajo la persecución que tenía la iglesia mediante la Inquisición, vemos nosotros un norte de Europa prosperando económicamente y socialmente. Es que la reforma protestante se mueve por todo ese norte de Europa, trayendo grandes cambios positivos a la sociedad en general. Pero nos vamos a limitar de todas esas, porque pudiéramos estar hablando de Alemania o de Holanda o de Suiza o de otros países quienes recibieron con brazos abiertos esta reforma. Y nos vamos a mover a Inglaterra, porque es desde Inglaterra que tenemos nosotros eventualmente las raíces wesleyanas. La reforma protestante llega a Inglaterra en forma, digamos, diferente de cómo se esparció por el resto del norte de Europa. Es decir, el rey de Inglaterra adopta un protestantismo debido a que el Papa no le concede el divorcio al rey. El rey Henry VIII estaba casado con Catalina de Aragón, y entonces él quería pues divorciarse de ella, o él quería, ya fuese mediante divorcio o anulación de matrimonio. La idea era que él quería ya rechazar a esa esposa, y la razón era porque ella no podía concebir hijos varones. Y que la única persona para autorizada o para divorciarlo o anular ese matrimonio era el Papa. Pero el Papa tenía en aquel entonces a la corona de Castilla y Aragón en su lado. Eran muy leales, le enviaban mucho dinero a Roma. Por lo tanto, el Papa se niega a divorciar al monarca británico. Y la reacción de esta acción papal fue entonces la separación de la Iglesia de Inglaterra en el año 1534. Y con esa separación, él entonces declara a la Iglesia básicamente católica de Inglaterra como Iglesia anglicana o la Iglesia de Inglaterra. Y él, el rey, se declara a sí mismo como la cabeza de esa iglesia. Thomas Cranmer se convierte en el primer arzobispo de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra la conocemos también como Iglesia Anglicana. Y Thomas Cranmer se convierte en ese primer arzobispo en Canterbury. La Iglesia Anglicana se distingue porque adoptó posiciones teológicas del protestantismo. O sea, en otras palabras, teológicamente hablando, la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana es una iglesia protestante. Pero cuando vamos a un culto en una iglesia anglicana, notamos que la liturgia que ellos tienen es muy similar a la liturgia de la Iglesia Católica Romana. Así que es una mezcla, teológicamente hablando, del protestantismo con la liturgia que ellos trajeron de la Iglesia de Roma. Y es por eso que vemos nosotros, es muy similar la misa que tiene la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, y si la comparamos con la misa de la Iglesia Católica. Y debido al avance de todo este movimiento protestante en Alemania, en Suiza, en Inglaterra y el norte de Europa, la Iglesia Católica entonces lanza en el año 1542 un proceso de Inquisición. Ahora bien, en Inglaterra, Thomas Cranmer fue básicamente el personaje principal durante todos estos años de comienzo del anglicanismo. Ellos también se llaman, muchas personas cuando les preguntas, ya sea en Estados Unidos, que tienen una gran fuerza anglicana, o en Reino Unido, le pregunta a la persona ¿qué iglesia tú eres? Y bueno, te pueden decir
yo soy de la Iglesia de Inglaterra, te pueden decir yo soy anglicano, o te pueden decir yo soy anglo-católico. Y la razón por la que ellos se llaman anglo-católicos es justamente porque ellos mantienen esa herencia en gran medida que han tenido de la Iglesia de Roma. Thomas Cranmer es el primer arzobispo de la Iglesia Anglicana, como lo mencioné, en la ciudad de Canterbury. Él establece el concepto del anglocatolicismo, una iglesia católica romana en liturgia, pero protestante en teología. Autor del libro de oración común que utiliza las iglesias anglicanas o la iglesia episcopal alrededor del mundo desde el año 1549. Sin embargo, cuando muere el rey Henry VIII, Thomas Cranmer pues se encuentra con la reina María I de Inglaterra, la cual era católica, y Thomas Cranmer muere en la hoguera en esa persecución contra los protestantes en el año 1556. Pero con la muerte de María la primera, en el idioma inglés le conocen con el apodo de Bloody Mary o la María sangrante, por toda la gente que ella mandó a matar durante su reinado. Pero ahí es que surge Elizabeth I, en la que asume el trono, permitiendo de que hubiese libertad de culto tanto entre católicos como protestantes. Y ahí es donde vemos realmente por primera vez en Europa una oportunidad para que tanto los cristianos católicos como los cristianos protestantes pudiesen practicar su fe sin que se estuvieran matando unos con los otros. Cuando nosotros ya recorremos los capítulos de la historia y llegamos nosotros al siglo XVIII, vemos nosotros que en este periodo ya la iglesia anglicana había superado sus mayores crisis y como resultado de esto se volvió una organización poderosa. El jefe máximo de la iglesia es el rey y el rey es quien nombra a los líderes máximos de la iglesia, y esto pues causa entonces el que hubiese ese matrimonio nuevamente de iglesia y estado que crea complacencia entre los líderes de la iglesia. A pesar de que la mayoría de los británicos eran miembros de la iglesia de Inglaterra, en realidad esta básicamente era una denominación operada y controlada por la nobleza y familias adineradas. Los obispos básicamente eran nombrados de acuerdo a las preferencias políticas del momento, en vez de por razones espirituales. Vemos un movimiento carismático, un movimiento entusiasta que había comenzado a surgir dentro de las filas de la iglesia anglicana, pero es considerado como peligroso. Y básicamente el status quo era preponderante en todos los niveles de la iglesia. Los vicarios, los rectores, pues tenían, y de hecho la palabra vicario y rector, básicamente un vicario es el pastor de una iglesia pequeña y un rector es el pastor de una iglesia ya grande. Y ellos tenían básicamente un poder social inmenso en las comunidades locales. Y la crisis espiritual de la iglesia de Inglaterra fue tal que surgió la necesidad de establecer un movimiento de renovación, de la misma forma como ocurre con el movimiento de Martín Lutero en la Iglesia Católica. Y este movimiento de reforma, de renovación, era básicamente con el fin de regresar a los principios bíblicos por los cuales la Iglesia existe. Y este es el momento en el que nace el movimiento de renovación conocido como el metodismo. Bueno, haremos una pausa y continuaremos en el próximo video con más acerca de esta historia que nos está llevando ya poco a poco a la iglesia metodista libre. Que el Señor los continúe bendiciendo.